el mundo de las e-bikes no para de crecer y se ha convertido en un motor de crecimiento para el mundo de la bicicleta, nunca mejor dicho. Es un tipo de bicicleta que aún está en pleno desarrollo y que evoluciona rápidamente año tras año. Ahora vivimos el inicio de la especialización dentro del mundo de las e-bikes. Esta Corratec ePower E-Link representa a la perfección uno de los tipos de e-bikes más buscados hasta ahora. Tiene 180 metros de recorrido, una cifra cercana al descenso, configuración de ruedas mullet, una geometría de enduro, un equipamiento de ensueño y el toque único de su sistema de suspensión de pivote virtual. No hay duda que estamos ante una super enduro. La gama de e-mountain bike de Corratec es completísima. Su polivalente ePower RS 160 acaba de ser actualizada y es la opción más todoterreno de la marca alemana, y esta ePower E-Link de 180 se enfoca más hacia un uso Gravity. Estamos ante una e-bike de gama alta, con el triángulo principal y el basculante realizados en carbono y que son una pieza clave en el competitivo peso final de este modelo. El cuadro cuenta con lo que han bautizado como diseño Shadow Edger Tube, centrándose en la integración de la batería en el tubo diagonal, de forma que el corte necesario para hacerla extraíble sea lo más pequeño posible. Además, han integrado un refuerzo interno en el propio tubo diagonal para mejorar su rigidez. Recordaros que la rigidez de una e-bike es crucial, puesto que está sometida a fuerzas mucho mayores que una bicicleta convencional, tanto por el mayor peso como por la fuerza adicional que realiza el motor respecto a la que genera un empuje únicamente muscular, por llamarlo de alguna forma. Ese mismo diseño también crea entradas de aire para ayudar a refrigerar el motor y que trabaje en las mejores condiciones posibles. La batería tiene un doble sistema de cierre que garantiza una total fijación, evitando movimientos o ruidos incluso en el uso más exigente. La tapa de la batería está realizada de fibra de vidrio y se convierte en un protector del cuadro y de la propia batería gracias a su robustez. En la parte delantera nos encontramos con que la Corratec ePower E-Link 180 dispone de guiado de cables por la dirección, aunque también con entradas para cables por los laterales del cuadro. Toda esta parte delantera tiene unas líneas muy peculiares que contribuyen a dar carácter a su diseño. Un aspecto llamativo es la ubicación del puerto de carga de la batería, sobre el tubo superior y tapado con una tapa de plástico duro. Es una ubicación muy poco usual y que es una garantía de que la suciedad está lejos de ella, aunque nos hubiese gustado un sistema de cierre de la tapa algo más sólido, puesto que entramos muy bacheados, llega a moverse y a hacer ruido. Ya sabéis que nos gustan las bicicletas que lleven bloqueo de dirección integrado, y aquí lo tenemos, con lo que en caso de caída, y por desgracia lo probamos, el manillar no golpeará el cuadro ni lo dañará. En cuanto a la integración del motor, la propia Corratec ha diseñado una tapa que lo protege por completo por debajo y que se integra muy bien a nivel visual. Está realizada en aluminio forjado. Es fácil de desmontar, muy resistente y de poco peso. El único pero es que reduce la distancia libre al suelo respecto a posibles salientes, aunque tenemos la seguridad de que el motor va muy bien protegido. Toda la zona del motor está bastante sobredimensionada, especialmente el tramo final del tubo de sillín, que además tiene que dejar espacio libre para la violeta inferior del sistema. Las dos violetas de la suspensión son de aluminio y de dimensiones considerables. El basculante está realizado en carbono y también cuenta con guiado interno de cables. Han integrado muy bien un guardabarros de dimensiones generosas. Las formas de basculante están muy trabajadas para aprovechar al máximo cada milímetro de espacio disponible. En este caso no tiene patilla de cambio de SRAM UDH, lo que sí tiene es soporte para instalar pata de cabra, algo que muchos usuarios buscan en este tipo de bicis, y una forma de evitar que las instalen de alguna forma casera que pueda dañar el cuadro. La Corratec ePower Link 180 va equipada con la batería Bosch de 625 Wh, en conjunto con la última versión del motor Bosch Performance X, con sus 85 Nm de par. El sistema de suspensión E-Link de Corratec da vida a casi todas las bicis de doble suspensión y es un acierto total que lo hayan aplicado en esta Corratec ePower E-Link. Normalmente en las e-bikes se suele simplificar el sistema de suspensión, en parte porque el espacio para usar sistemas de suspensión complejos es más limitado al tener el motor y la batería. Pero no es el caso de esta Corratec, que ha querido mantener las ventajas de este sistema de pivote virtual que tan buena sensación nos dejó cuando probamos la Corratec Revolution E-Link de Cross Country. Es un sistema de pivote virtual formado por dos veletas que han crecido mucho en tamaño respecto a las que se usan en el modelo Cross Country para poder llegar a los impresionantes 180 mm de recorrido trasero que tiene este modelo. La principal ventaja de este sistema es que independiza muy bien las fuerzas de pedaleo y la frenada respecto al funcionamiento de la suspensión. Eso quiere decir que pedaleando con la suspensión abierta, esta no se activa con la propia fuerza de pedaleo, haciendo prescindible el mando de bloqueo de la suspensión. En las e-bikes, donde el motor parece eclipsar otros aspectos de funcionamiento de la bicicleta, eso es algo que no se valora tanto, pero que es un punto fuerte destacado para los que quieren aprovechar al máximo la fuerza de su pedaleo.
Y si solo piensas en bajadas, con el sistema E-Link, la frenada no bloquea la suspensión y eso se traduce en una mayor adherencia de la rueda trasera en frenadas sobre terreno abrupto. El único pero es la mayor complejidad de construcción de este tipo de sistemas, pero desde nuestro punto de vista está de sobra justificado en esta bicicleta, donde además el pequeño incremento de peso no es tan importante. En la geometría no hemos encontrado nada fuera de lugar y todas sus medidas entran de pleno en lo que podría esperar de una bici super enduro como esta. Ángulo de dirección de 65 grados, ángulo de sillín bastante vertical con 77 grados y un reach de 465 milímetros en lo que ellos denominan talla de 48 centímetros. Y es que con las tallas es algo que puede haber un poco de confusión. Ofrecen tres tallas que llaman 42 centímetros, 48 centímetros y 52 centímetros, que equivaldrían a una S, M y L de otras marcas, aunque tirando a ser algo más grandes. Algo curioso es que el tubo de dirección es sorprendentemente corto, con solo 97 milímetros en nuestra talla, una medida que suele ser más grande en las bicis de enduro de largo recorrido. Estos son sus números completos. La Corratec e-Power E-Link 180 Factory tiene un equipamiento sensacional, diríamos que impresionante. Las suspensiones montan lo mejor de RockShox con la horquilla RockShox Lyric Ultimate de 180 metros de recorrido. Podrían haber montado una CEP y hubiese encajado perfectamente. El amortiguador es un RockShox Super Deluxe de muelle. Tenemos el grupo SRAM X01 a XS con el cambio en una combinación de colores muy poco vista y más tecnología inalámbrica con la tija de sillín RockShox Reverb AXS. Los frenos son unos sensacionales Magura MT7 de 4 pistones con discos de 203 milímetros. Las ruedas de T-Swiss HX 1501 son específicas para e-bikes, con llanta de 30 mm de ancho interno detrás, en conjunto con un potente neumático Schwalbe Magic Mary de 2,8 y el mismo Magic Mary en 2,35 delante. Recordaros que lleva configuración de ruedas mullet con 27,5 pulgadas detrás y 29 delante. Tanto componente excepcional deja en evidencia el único punto que no está a la altura del montaje, el uso de display Purion de Bosch, el más simple. Es algo que el modelo de 2023 ya ha solventado equipando el Kiox 3000. Un dato importante es que este montaje deja el peso total de la bicicleta en 22,8 kilos, que no está nada mal para una e-bike de 180 mm de recorrido en ambas ruedas y con componentes totalmente Gravity. El precio de este modelo es de 11.099 euros, que tal y como están las cosas en cuanto a precios en la gama alta y viendo el nivel de equipamiento no está mal. Además, a fecha de publicación de este vídeo, en la web de Bike Sports, el distribuidor de Corratec para España, tienen una unidad con un 20% de descuento, dejándola en solo 8.979 euros, que ese sí es un super precio. Llega la hora de probarla y os podemos asegurar que la Corratec e-Power E-Link 180 Factory no defrauda. Viendo sus características esperas sensaciones cercanas al DH, y eso es lo que tienes. La posición deja bien claro dónde busca brillar esta Corratec. Con una potencia muy corta, la rueda delantera nos queda muy por delante, dando una sensación de seguridad total incluso en las bajadas más inclinadas. Curiosamente, también tenemos una buena posición para pedalear gracias al ángulo del tubo de sillín, algo de lo que hablaremos después con más detalle. Bajando es una bicicleta a la que podemos dar dos lecturas. Si eres un biker habilidoso, tienes todo lo que necesitas para afrontar las bajadas más exigentes a velocidades sorprendentemente rápidas. Quizás solo hemos echado en falta un neumático delantero algo más ancho que el 235 que equipa de serie. La Corratec es especialmente efectiva en las bajadas muy rápidas, con una estabilidad pasmosa, y en las bajadas muy rotas, donde el aplomo del cuadro y el peso de la bicicleta se suman a los 180 mm de recorrido por rueda. La combinación del sistema de suspensión E-Link, muy eficiente en todos los aspectos, con un amortiguador de muelle, da un feeling bastante diferente a la competencia, con una gran sensibilidad inicial y todas las ventajas de los amortiguadores de muelle. Y en las frenadas más agresivas y complicadas, la suspensión sigue dibujando terreno muy bien, algo que es fácil de percibir y que nos permite frenar más tarde y de forma más segura cuando los senderos son muy abruptos. Sobre la configuración mullet, pues suma un punto más para las bajadas más complicadas parezcan un poquito más fáciles. Y esa es la puerta de entrada a nuestra segunda lectura de esta Corratec. Es una bicicleta que te permite todo tipo de errores y que te da confianza para enfrentarte a bajadas que no harías con otras bicis. Eso significa que dará un plus a aquellos bikers con menos técnica, que seguro que superan sus límites habituales con esta Corratec. En los tramos lentos es donde sí requiere más esfuerzo del piloto para ir rápido. El peso se nota más y la geometría contribuye a cierta sensación de lentitud en los senderos a baja velocidad. Por suerte, la rueda trasera de 27,5 mejora un poco ese feeling menos ágil cuando vamos lentos. Pedaleando es otro apartado en el que brilla la suspensión E-Link.
Aun con el amortiguador de muelle, más propenso a moverse en su primera parte de recorrido, pedalea de forma sorprendentemente eficaz. Y le damos bastante importancia porque otro lugar donde nos lo hemos pasado sensacionalmente bien es en las subidas técnicas. Casi tanto más que en las bajadas. La potencia de motor Bosch, de sobra conocida, la rueda trasera de 2,8 con una enorme tracción y el buen sistema de suspensión que dibuja el terreno a perfección, la convierten en una máquina ideal para subir por lugares imposibles. Solo la posición muy elevada del manillar, orientada a las bajadas, nos penaliza en ese aspecto que acabó siendo de lo más divertido de esta Corratec. En contra, hay poco que objetar. Echamos en falta la posibilidad de instalar un portavidón, algo que nos obliga a ir con mochila siempre. Y el tema de que la tapa del puerto de carga que se llega a mover en algunas bajadas no cuadra con el gran nivel de acabados del cuadro. Solo el display está fuera de lugar en el equipamiento, pero el resto de componentes son excepcionales. Y quizás algunos busquen baterías más grandes que los 625 Wh que tiene este modelo. La Corratec ePower E-Link 180 Factory tiene todo lo necesario para ser considerada una superenduro ideal. Nos gusta su apuesta por un sistema de suspensión de pivote virtual que funciona muy bien en prácticamente todas las circunstancias. La geometría no hace experimentos y ofrece lo que buscará cualquier usuario de este tipo de bicis. Con 180 mm de recorrido tenemos una capacidad increíble en terreno exigente. Es fácil de conducir y te ayudará a superar tus límites técnicos en las zonas más complicadas. Los acabados son de primera, así que esta Corratec ePower E-Link representa perfectamente todo lo que podemos esperar de una e-bike de super enduro.